Bueno, el aumento es general para todos los trabajadores. Como base se tiene el 7%. En el sector privado digo como base porque hay un periodo de negociación entre empresa y empresa. Y ese periodo de negociación es entre los meses de mayo y junio. Las empresas tienen la posibilidad de presentar sus planillas aproximadamente hasta el 30 de junio, así va a salir el decreto, la resolución reglamentaria. Y en ese periodo se tiene que cubrir también el retroactivo. O sea, es todo en uno, todo el retroactivo. Exactamente, en un solo pago. En ese periodo también va a surgir de las negociaciones, ¿no? Porque como son empresas con diferentes situaciones, hay empresas que tienen una producción bastante grande, una rentabilidad grande, entonces hacen el pago en uno solo. Hay otras empresas que tienen más o menos dificultades, pero negocian con el sindicato, pero eso sí, tienen que cumplir todos el pago del retroactivo. Muy bien, bueno, o sea que eso no es tajante, que todo de un solo pago no, o sea, lo pueden negociar, programar de acuerdo a las posibilidades de las empresas. Hasta el 30 y desde el 30 se presenta la planilla de cómo se va a proceder con el pago, ¿sí? Exactamente. Bien, ministro, un incremento muy importante, pero que para los empresarios ha representado, según ellos, decía el presidente de la Confederación de Empresarios, un duro golpe, porque decía, bueno, hay muchas empresas que a raíz de esta situación van a ponerse en una crisis y es más, se está arriesgando la posibilidad de generar más empleos, porque cada vez va a ser más difícil. Bueno, sí, primero que no es una observación que primera vez lo realizan los empresarios privados. Mire, aquí tengo un cuadrito donde se muestra el crecimiento del salario mínimo. El 2005 subió de 440 a 500, después así sucesivamente, hasta llegar al año 2017-2000. O sea, de 440 el 2003 a 2.000 bolivianos el año 2017. Exactamente. Es más o menos un crecimiento del 300%. Pero cada año que hemos ido subiendo, los empresarios privados han protestado, han dicho que se ponía en riesgo su estabilidad, de que iba a haber mayor desempleo, etcétera, etcétera. Pero paralelamente tengo este otro cuadro que nos muestra cuál ha sido el proceso de crecimiento de las empresas en nuestro país. El año 2012 teníamos 153.793 empresas, casi 16.000. Pero para el año 2016 tenemos 284.000 empresas. Aproximadamente 130.000 empresas nuevas han sido creadas en el país. Y del año 2016, que ha sido el periodo más crítico, al año 2016, del 2015 al 2016, que ha sido el año más crítico, se han creado 12.000 empresas. O sea que a pesar de la crisis, a pesar de los incrementos salariales que según los empresarios son demasiado altos, las empresas siguen creciendo y demuestra que sí se puede generar empleo a pesar de todo esto. Exactamente, entonces se ha ido generando empleo, se ha ido generando un mayor número de empresas. Es cierto que en las empresas pequeñas la estabilidad es menor, hay un ritmo diferente, hay empresas que se cierran y empresas que se abren, y entonces en estos sectores de pequeñas empresas les afecta sí el aumento salarial cuando es mayor al que tienen en su capacidad, pero normalmente cambian de rubro y generan, digamos, otras posibilidades. Pero el mismo presidente se lo notó no muy convencido con el incremento cuando decía, bueno, ya los compañeros de la Central Obrera Boliviana tienen que estar conscientes, ¿no?, de que esto evidentemente va a afectar, como usted lo está diciendo ahora, algunos sectores como de la pequeña y microempresa. Claro, lo que se quería poner en claro es que hay peticiones excesivas de parte de algunos dirigentes. Por ejemplo, el secretario ejecutivo de la Central Obrera, el compañero Guido Misma, insistía en que el salario debería ser equivalente a 8.000 y tantos bolivianos. Una situación que no se puede dar. Y esas digamos, peticiones excesivas lo que hacen es poner en riesgo la propia estabilidad económica. El presidente fue bastante claro.
Nosotros queremos aumentar salarios, pero hay un límite, y el límite es la estabilidad económica. Una de las cosas que ha estado garantizando el gobierno durante estos 11 años de gobierno. Por eso cuando los empresarios hablan de que puede haber mayor desempleo, el tema del aumento salarial es uno de los factores de la economía. Pero tiene su otro lado positivo el aumento salarial, dinamiza la economía interna, porque el trabajador aumenta su capacidad de compra, que lo vuelca dentro del mercado interno. Y entonces eso hace de que de manera indirecta esto llegue al resto de la población, comerciantes, sectores industriales, etc. Entonces es un factor también de dinamismo. Por otro lado, debemos señalar de que existen condiciones que el gobierno ha creado para garantizar a uno de los sectores y actores de la economía como son los empresarios privados. Existe garantías jurídicas, existe estabilidad social. Si nosotros comparamos históricamente las ganancias que han tenido los empresarios privados con otros momentos históricos de nuestro país, este es el mejor momento. Que han obtenido mayores ganancias, ahí están las ganancias que obtienen los de la banca, las ganancias que obtienen los transportistas. Claro, de la banca son ganancias realmente récord en los últimos años. Exactamente. Y entonces en distintos sectores han habido ganancias importantes. En el sector de la minería hubo una época en que quintuplicaron sus ganancias. Entonces lo que nosotros queremos pedirles a ellos es de que compartan esas ganancias con los trabajadores. Ministro, este incremento llega de manera directa en cuanto al mínimo nacional a sectores de educación, salud, policía, fuerzas armadas y entidades territoriales y autónomas. En el caso del sector privado, ¿aplica exactamente igual el salario mínimo nacional? El salario mínimo nacional es tanto para el sector privado como para el sector público. En el caso del incremento al básico del 7%, ¿aplica a estos sectores como también al empresariado privado, o en las empresas privadas esto de alguna manera se negocia en función de las capacidades que tiene cada una de las empresas? Sí, en el sector privado y en las empresas productivas estatales se negocia en base al 7%. Es decir, ese es lo mínimo que se puede aumentar. Lo mínimo es el 7%. Exacto. Entonces hay otras empresas que tienen mayor capacidad y pueden aumentar un mayor porcentaje. Entonces lo que se fija es el salario base, desde donde se puede generar, digamos, mayores ingresos, sobre todo en el sector privado. En el sector estatal hay una diferencia para las autonomías municipales, autonomías departamentales, las universidades, que tienen la característica de que administran sus propios recursos y entonces de acuerdo a sus recursos también definen el incremento salarial que deben dar a sus trabajadores. Ministro, vivimos en una economía en la cual el sector informal ocupa un rol realmente protagónico, ¿no? Es un porcentaje bastante alto de la población económicamente activa que está en el sector informal, que no es precisamente un sector asalariado con todas las formalidades de ley. Preguntábamos hoy, por ejemplo, en una nota que hicimos para los noticieros a choferes, ¿no? Si en alguna medida les va a llegar esto, o algunos comerciantes, y sí, bueno, no nos va a llegar el incremento, no nos incrementa nunca, estamos así como estamos hoy hace 10 años. ¿Cómo llegar en algún momento a estos sectores, ministro? Mire, hablando de los transportistas, ¿no? Ellos han tenido un incremento importante en las tarifas del transporte. Y el modo de cómo se redistribuye este aumento salarial es con el uso que realizan los trabajadores y sus familiares, porque ellos hacen uso del transporte. Cuando su salario es aceptable, es razonable, ha tenido mejor capacidad de adquisición, hacen uso más de los vehículos. Cuando no, entonces tienen que restringirse y lógicamente les llega menos a los transportistas. Lo mismo pasa con los otros sectores. Por eso yo decía un rato antes que el salario es un mecanismo que fortalece el mercado interno. Inclusive los bonos que se tiene, el bono Juancito Pinto, la renta dignidad, inclusive el segundo aguinaldo, son modos de redistribución que ha encontrado el gobierno para que
esos dineros circule en toda la sociedad. Entonces evidentemente no es de manera directa, sino es a través de mecanismos indirectos. Pero ese dinero va al mercado interno, no está saliendo fuera del país. Entonces ese es digamos, el aspecto fundamental. Por eso que a veces no se comprende que el salario es un mecanismo importante para hacer funcionar la economía interna, porque solo me pongo como ejemplo el subsidio de lactancia, ahora es de 2.000 bolivianos. Los productos que debe adquirir el subsidio de lactancia, todos deben ser productos nacionales. Entonces ayuda a contribuir también a la producción nacional, a fomentar el consumo de productos nacionales. Entonces son mecanismos indirectos, pero que van en beneficio de otros sectores productivos. Ministro, como ocurre siempre cuando se toman determinaciones instructivas, como en este caso el incremento, o sea, no va a faltar alguna empresa que diga, no me pidan incremento, no tenemos plata y para de contar. Pero la ley es absolutamente clara, tiene que haber ese incremento. Y muchos empleados temen denunciar porque está en riesgo sus puestos de trabajo. ¿Qué les diría usted a aquellos empleados de empresas cuyos empresarios se resistan a darles el incremento salarial? Y le pongo como ejemplo, muchas empresas de seguridad que realmente maltratan a sus empleados. ¿Qué se les puede decir a esos empleados para que, bueno, cobren valor y porque la ley también les ampara, les protege? Bueno, el incremento salarial es obligatorio. Es decir, es una medida que alcanza absolutamente a todos los sectores. Y los patrones o los empleadores no pueden negar este derecho a los trabajadores. Es cierto que a veces utilizan como mecanismo de chantaje el decir, si te aumento salario, entonces te voy a pagar tantos meses nomás y después te despido. Pero en la práctica ninguna empresa puede funcionar sin trabajadores. Es más, los trabajadores adquieren cierta especialidad y no pueden funcionar sin la habilidad, sin la experiencia que tienen estos trabajadores. Entonces, muchas veces se utiliza solamente como mecanismo de chantaje. Los trabajadores deberían encontrar mecanismos para denunciar al Ministerio de Trabajo, que es la instancia que obliga al cumplimiento de las normas. ¿Cuáles son las sanciones para aquellas empresas que no cumplan con esta disposición del incremento salarial y no presenten sus planillas hasta el 30 de junio? Bueno, hay multas fijadas por norma, de acuerdo al número de trabajadores, y de tal modo que se les aplica una sanción por incumplimiento a normas sociales. Inclusive eso puede determinar que las multas sean muy grandes, porque por cada trabajador es que se aplica la multa. Muy bien. Ministro, se nos ha acabado el tiempo. Estamos muy agradecidos con usted por esta información de mucha orientación para la gente que nos está viendo en este momento. Y bueno, tiene que reclamar su derecho, así de simple, y no caer en el temor de perder el trabajo porque bueno, el empresario viene con esos chantajes, esas amenazas. Algo más ya para cerrar, ministro, recomendación para los trabajadores bolivianos. Bueno, en el pasado uno de los mecanismos que se utilizaba para que los trabajadores no reclamen sus derechos era el miedo. El miedo a perder el trabajo, el miedo a disminuir su salario, el miedo a no tener la seguridad social, etc. Yo creo que deberíamos crear un ambiente de confianza en todos los sectores, inclusive para encontrar soluciones a los problemas entre trabajadores y empresarios.